Este plan es sin duda un plan importante que pone en evidencia el gran esfuerzo que está haciendo el Gobierno por dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, pero también a las necesidades de las empresas. En un contexto en el que nos movemos con tanta incertidumbre como consecuencia de todas las causas sobrevenidas que se están produciendo, es necesario tener en cuenta que el Gobierno está actuando y está dando respuestas a todas las situaciones. Cabe recordar que ante las situaciones sobrevenidas de la pandemia, de los cambios meteorológicos, del volcán de La Palma y ahora, como consecuencia de la guerra, todas estas situaciones que son causas sobrevenidas, el Gobierno está actuando. Como muy bien explicado, ante esta situación que tiene una crisis que tiene efectos humanitarios, pero que también tiene efectos económicos, es necesario actuar y ante este contexto de incertidumbres yo creo que cabe destacar también tres cuestiones que son claramente certezas. La primera certeza es que ante la pandemia el Gobierno actuó de manera contundente y de manera eficaz y los resultados del 2021 nos indican que las medidas fueron adecuadas, fueron eficientes y nos permiten encarar los problemas del 2022 con unas cuentas mucho más sólidas, con unas cuentas mucho mejor. Estamos en mejores condiciones para afrontar todo lo que nos viene en el 2022. De hecho, recordarán ustedes que nos criticaban que los presupuestos del 2021 eran presupuestos irreales, que eran ilusorios, y lo que se ha demostrado, como ayer demostró la ministra de Hacienda en sus declaraciones, dando cuenta de los resultados del 2021, es que el 2021 finalizaron con unos datos económicos muy sólidos, en los que hemos tenido 20 millones de ocupados, en el que hemos demostrado que estaba iniciándose la recuperación económica y, de hecho, los datos económicos así lo evidencian. Cómo se han incrementado los ingresos, hemos tenido unas previsiones que no habíamos tenido, se han cumplido y están por encima de todas las estimaciones que hacían los organismos internacionales. Estamos hablando de que por primera vez desde hace 10 años se han cumplido las previsiones. Eso nos ha permitido también mejorar los indicadores de déficit y de deuda y, además, nos ha permitido demostrar cómo se ha atendido eficazmente a las personas más vulnerables. Es cierto que cuando se producen causas sobrevenidas, efectivamente, la gente lo pasa mal. Efectivamente, nosotros empatizamos con la gente que lo está pasando mal y por eso el Gobierno lo que está haciendo es desvivirse por adoptar medidas que cumplen los objetivos que muy bien ha detallado Alejandro en su exposición. Efectivamente, estas medidas son medidas que van destinadas, por una parte, a atender las consecuencias económicas que padecen todas las familias y los trabajadores. Es cierto, y quiero poner en antecedentes, cómo desde el mes de julio se produjo un incremento de los precios energéticos, que España fue el primer país que así lo dijo en Europa y que es muy importante destacar lo conseguido por el presidente del Gobierno la semana pasada en Europa, consiguiendo un acuerdo histórico de intentar considerar España y Portugal como una isla energética que pueda contribuir a reducir el precio de la electricidad. Entre estas medidas de ayudas para las familias y los trabajadores, cabe destacar la bonificación mínima de 20 céntimos euro por litro de carburante, que, como ustedes habrán podido comprobar, se han ido a poner hoy en gasolina a las gasolineras, habrán visto que efectivamente en su recibo habrán visto que hay un descuento en los recibos. Quiero decir también al respecto, es importante destacar cómo el peso de los impuestos en el precio de los carburantes de España es el segundo país que tiene menor peso de impuestos en el precio de los carburantes, y esto es importante destacarlo. También es importante destacar, entre las medidas que van destinadas a las familias y a los trabajadores, cómo en este Real Decreto Ley que se aprobó, la prohibición de despido a empresas que reciban ayudas directas o ERTEs con apoyo público. Cabe destacar que durante los pasados meses hemos visto cómo se ha incrementado
de una manera muy importante la afiliación de los trabajadores, además en tiempo indefinido. Y esto es muy importante para la estabilidad de las familias, porque hay que saber, incluso para los jóvenes, lo que supone el tener un contrato de trabajo estable, indefinido, que le permite poder proyectar un proyecto de vida durante los próximos meses. También se ha limitado el precio o la revisión de alquileres con un máximo del 2%. Se ha tenido en cuenta también a las personas más vulnerables y por eso se ha incrementado el 15% el ingreso mínimo vital. Se ha ampliado el bono social eléctrico, que esto afectaría a 600.000 familias, y se han extendido las ayudas, o mejor dicho, las bajadas fiscales en la factura de la luz, que ya se iniciaron el año pasado y que realmente han tenido su efecto, porque de hecho cabe recordar que se redujo el IVA del 21 al 10%, se redujo el impuesto especial sobre electricidad al mínimo permitido en Europa, del 5,1% al 0,5%, y se ha suspendido el impuesto del valor de la producción de energía eléctrica. Y esto ha funcionado hasta tal punto que se cumplió a finales de año que la factura, o el recibo medio de factura eléctrica a final de año era inferior a la del 2018. Esto es un hito que ha sido reconocido y que, por tanto, cabe tener en cuenta. Estas medidas eran aplicables hasta finales de marzo y se han prorrogado hasta el 30 de junio, unas rebajas fiscales de la electricidad que se traducirá en un ahorro de 7.000 millones para todas las familias. Además, se han adoptado también medidas para el bono social térmico y se han destinado 75 millones de euros. También dentro de este plan, que yo consideraría como uno de los más importantes que se han aprobado en Europa, tenemos medidas para apoyar al tejido empresarial económico, una nueva línea de 10.000 millones de avales ICO, con extensión de plazos y carencias, ayudas directas a los sectores más afectados, la agricultura, la ganadería, la pesca, la industria electrointensiva, gasintensiva, transporte, la agilización de inversiones del plan de recuperación y la revisión de precios de los contratos públicos. En cuanto a las medidas para el sector del transporte, se han establecido 450 millones de euros en ayudas directas, la devolución mensual del impuesto de hidrocarburos. Cabe recordar que antes la devolución a los transportistas se hacía cada 3 meses de manera trimestral y ahora pasará a una devolución mensual. Además, de acuerdo con los problemas estructurales que está teniendo este sector, los transportistas, se está trabajando en una ley precisamente para conseguir, igual que se consiguió con la ley de la cadena alimentaria, intentar protegerlos para que puedan trabajar a un precio justo, así como el aplazamiento de cuotas de la Seguridad Social. También se han establecido en un cuarto bloque de medidas las medidas en materia de ciberseguridad, en la que cabe destacar el Plan Nacional de Ciberseguridad con más de 1.050 millones de euros, el Centro de Operaciones de Ciberseguridad y un Real Decreto Ley que se establecerá sobre 5G. Y por último, y no por ello menos importante, las medidas en materia de energía, que como decía antes, se está trabajando para la fijación de precio de referencia para el gas, que es el que está determinando en España el precio de la electricidad, la rebaja de recargos y la extensión del mecanismo de beneficios, extensión del mecanismo de minoración de beneficios extraordinarios. Y también se está trabajando en la aceleración del despliegue de las renovables y la eficiencia energética. Por tanto, para concluir, cabe decir que nos encontramos ante un plan que es un gran esfuerzo para todos los españoles y españolas, pero que estoy convencida de que si todos trabajamos en línea e intentando remar todos en la misma dirección con unidad, estoy convencida de que será un éxito y que podremos finalizar esta etapa de la misma forma que lo hicimos con las medidas que se adoptaron en pandemia, que, como he explicado anteriormente, se ha demostrado que fueron eficaces y que, por tanto, resolvieron los problemas de la ciudadanía. Se trata, como decía, de un plan de lo más ambicioso, un plan ambicioso para Europa y, por tanto, me gustaría acabar diciendo 3 cuestiones. En primer lugar, en el plan de la pandemia se actuó con determinación y eficacia. En segundo lugar, los fondos europeos conseguidos son una oportunidad de país
España está siendo el primer país que ha recibido el primer transferencia como consecuencia del cumplimiento de una serie de hitos. Ayer mismo cumplimos un nuevo hito y esto supondrá que pronto recibamos el segundo pago. Está suponiendo los fondos europeos una gran oportunidad de país en la que hemos tenido oportunidad durante estas 2 semanas de reunirnos con más de 100 organizaciones, tanto sindicatos como sectores empresariales, que nos han transmitido que, a pesar de la coyuntura del momento, tienen confianza en este Gobierno, tienen confianza en este país, porque saben que estamos trabajando día y noche, Gobierno y los grupos parlamentarios que lo sustentan, precisamente para conseguir que podamos no solo atravesar de la mejor forma posible, minorando los efectos perniciosos de esta crisis que estamos viviendo como consecuencia de la guerra de invasión de Rusia contra Ucrania, sino que además estamos adoptando medidas para transformar el país hacia objetivos importantes como son la lucha contra el cambio climático, como son la digitalización, como son intentar mejorar la cohesión social y territorial y especialmente reducir la desigualdad, que es una de las grandes lacras que tiene nuestro país y el mundo entero.